Bien, yo mientras tanto las voy a presentar a la licenciada Eva Henderson, licenciada en Nutrición de la Universidad y Salud, posgrado en Nutrición Vegetariana de la UBA, Nutrición Vegetariana de AMBA, que es la Asociación Naturista de Buenos Aires, y a la vez especialista en alimentación biocuántica también por la misma Asociación Naturista de Buenos Aires, que nos va a hablar concretamente de los lácteos, no los lácteos humanos, sino los lácteos que no son humanos. Y se hace una pregunta: leche, no gracias. El por qué no deberíamos consumir leche de otras especies. Un fuerte aplauso para la licenciada. Hola, acá. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Y muchas gracias por haberme invitado a dar esta conferencia. Lo que decía recién acá, es cierto, recién termino mi posgrado en nutrición vegetariana. La verdad que un placer, un orgullo que en la UBA hoy por hoy haya un posgrado, ¿sí?, de nutrición vegetariana, nada más y nada menos. Recién hablaba con Manuel y le contaba que cuando yo estudiaba nutrición era terrible la discriminación que sufría en la carrera. Sepan lo que existe, que es así, que es real, que esto de la vegefobia, incluso hoy que hay mucha más difusión, sigue estando vigente, es tremendo. Bueno, y entonces el tema que nos convoca hoy y que está muy en la mesa, digamos, en la discusión, ¿sí?, cada vez más, es la leche y el consumo de lácteos, ¿sí? Leche, la verdad, no, gracias. El por qué no deberíamos consumir leche de otras especies. Bien, el consumo de la leche en la historia. Ustedes saben que en realidad, ¿sí?, la leche se empezó a consumir no hace tanto tiempo en la evolución humana, solo 10.000 años, es muy poco tiempo. ¿Cuándo aparece esto? Bueno, aparece con el desarrollo de la agricultura, ¿sí?, cuando vemos que aproximadamente hace 10.000 años el hombre abandona el nomadismo, ¿sí?, y se empieza a establecer en poblaciones, ¿sí? Eso le permitió domesticar los animales y a partir de ahí empezó a hacer uso de ellos. Bien, entonces el consumo de leche por parte de los humanos solo fue posible a partir de la domesticación y cría de los animales. Bien, este hecho muestra que el hombre pudo vivir millones de años, ¿sí?, antes sin consumirlo. Y dirían ustedes, ¿de dónde sacaba el calcio? Porque los hombres eran fuertes igual. Bueno, la realidad es que lo obtenían básicamente de las plantas, ¿sí?, de las hierbas, de las plantas, de los frutos, ¿sí?, de las semillas. Bien, una vez que la cría alcanza un desarrollo suficiente para alimentarse de manera autónoma, la leche es abandonada y jamás volverá a ser utilizada en la edad adulta. Así es en la naturaleza, ¿sí?, en todas las especies animales, incluida también la nuestra, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Por alguna razón, ¿sí?, cultura, costumbre, comodidad, el hombre es la única especie animal que consume una leche de otra especie y aparte la sigue bebiendo toda su vida. Bien, este comportamiento, como dijimos, va en contra de las leyes naturales. Ninguna otra especie hace eso. Una vez que se destetan, no vuelven a tomar leche. Bueno, esta es una frase de David Román, ¿sí? Él escribió un artículo en la Unión Vegetariana Española, si quieren después lo pueden googlear. El ser humano es el único mamífero que no se desteta nunca y sigue consumiendo leche durante toda su vida. Raro, ¿no? Bueno, y esta imagen habla por sí sola, no hace falta mucha explicación. Bien, la leche es la principal responsable de alergias alimentarias en niños e intolerancias en adultos. Y esto es una realidad que se ve en hospitales, en la realidad médica, en nutrición, muchísimo, cada vez más. Es más, tiene nombre propio, le ponen APLB corta. Ok, están hablando de la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Se hacen fórmulas para tratar de quitar esto y la realidad es que no hay que consumirla, es así. Bien, esto se debe principalmente a que la leche de vaca es naturalmente muy densa en nutrientes, tan densa como para hacer crecer un ternero a duplicar su tamaño, ¿sí?, en muy poco tiempo, ¿sí? Bien, es alta en proteínas como la caseína y lactoalbúmina, proteínas de difícil digestión para el ser humano bebé que aún tiene el sistema digestivo inmaduro,
pero también para un niño mayor, puesto que este no es el alimento que le corresponde biológicamente. Pasamos. Bien, el potencial alergénico de la leche de vaca. La beta-lactoglobulina, porción proteica más importante del suero en la leche de vaca, tiene un gran potencial alergénico. La hipersensibilidad a la leche de vaca es responsable de al menos el 20% de las alergias en niños, ¿sí? Bien, debido a que la mucosa intestinal del lactante no tiene el mecanismo que impide el paso de las proteínas enteras a la sangre. Entonces, se va a ver que está, por ejemplo, como no la digiere bien, se encuentra directamente, por ejemplo, en la materia fecal, ¿sí? Bien, se han encontrado anticuerpos en la sangre y en las deposiciones de niños alimentados de la leche de vaca. Los síndromes alérgicos asociados con la leche de vaca incluyen gastrointestinales, gastroenteropatías, dermatitis atópica, rinitis, enfermedad pulmonar crónica, alteración del crecimiento y diabetes tipo 1. Muchas. Los síntomas gastrointestinales incluyen cólicos, flatulencias, diarrea, sangre en las deposiciones, vómitos, pérdida de peso, mala absorción, colitis y alteración del crecimiento. Bien, una anécdota rapidita que les quiero contar. Yo antes de hacerme vegana, muchos años consumí leche, como seguramente muchos de ustedes que están acá. La realidad es que era vegetariana y mi madre, pobrecita, hacía lo que podía y también creía lo que le decían los médicos. Hay que tomar leche porque si no los chicos no crecen, y así durante toda la adolescencia. La realidad es que yo repetía la leche. Igual la seguía tomando, o sea, estaba todo el día repitiendo, así con eructos de la leche, ¿no? Y uno decía, ¿por qué? Yo no lo podía entender, no sabía, no tenía los conocimientos que tengo hoy, ¿no? Y la realidad es que si hubiera sabido todo esto, bueno, era simple, había que sacarla. Bien, lactasa, una enzima necesaria para digerir la leche. Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Porque para poder digerir el azúcar que está presente en la leche, ¿sí? Necesitamos esta enzima, ¿sí? Bien, la lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa, aparece en el feto a partir de la semana 8 de gestación y tiene el pico máximo al nacer el bebé. Y esto no es casualidad, la naturaleza la pone por algo. Claramente porque ese bebé se va a alimentar solo de leche y necesita poder digerir este azúcar para obtener energía. Bien, la actividad de la lactasa es alta y vital durante la infancia, pero en la mayor parte de los mamíferos, incluyendo a nosotros los humanos, ¿sí? Disminuye de forma fisiológica a partir del destete. Esto es así. Es por esto que una gran parte de la población, aproximadamente el 60 al 70%, vemos que son muchos, ¿sí? Posee algún tipo de intolerancia a la lactosa. Bien, por otra parte se sabe que la leche provoca mucosidad. Esto es conocido cada vez más y aceptado, aparte por los pediatras. Bien, esto se debe a que la caseína, que es altamente adhesiva, y sépanlo, también se utiliza en la industria como pegamento, ¿sí? Bien, esta mucosidad está implicada en el desarrollo de otras afecciones como sinusitis, resfríos, asmas. Por esta razón, muchos pediatras desaconsejan su consumo durante el periodo que dura la enfermedad. Bien, en el colon humano, la beta-casomorfina 7, ¿sí? Es una exomorfina derivada de la descomposición de la leche, estimula la producción de moco desde las glándulas intestinales. Bien, y en presencia de inflamación, una sobreproducción de moco similar a de las glándulas, ¿sí? Del tracto respiratorio, la beta-casiomorfina 7 del torrente sanguíneo podría estimular la producción y secreción de la producción de moco de estas glándulas respiratorias. Esto es un estudio, ¿sí? Esto es un estudio, yo voy poniendo acá abajo las referencias, igual después al final las van a poder ver. Pasamos. Bien, la caseína. Seguimos con esta proteína problemática. La caseína representa el 80% de la proteína presente en la leche de vaca. Esta proteína es capaz de atravesar la barrera intestinal del niño, como dijimos, que aparte es un intestino inmaduro. En un estudio realizado por el doctor Colin Campbell, muy conocido él, escribió el estudio La China, ¿sí?
Bien, se pudo ver que no todas las proteínas son iguales en la dieta y que al administrar una dieta rica en caseína, proteína de la leche, los ratones expuestos a esta dieta y a aflatoxinas, ¿sí?, desarrollaron mayor cantidad de tumores que los que tenían una dieta baja en proteínas. El estudio demostró que el agente cancerígeno era la caseína o proteína de la leche de vaca. En el estudio de la China, el doctor Colin Campbell nos dice que el consumo alto de caseína favorece el cáncer de mama en ratas, actuando a través del mismo sistema de hormonas femeninas que en los seres humanos. Pero no solo, está, implicado en el desarrollo de cáncer de mama, también con los hombres, ¿sí?, en el cáncer de próstata. Entonces, la leche, la verdad, que cada vez aparecen más implicancias por su consumo. Este es otro estudio que pueden ver acá, ¿sí? Es un estudio que se hizo, ¿sí?, introduciendo la leche de vaca después de los 6 meses de vida, apenas dejaban la lactancia, y lo que vimos que se hizo este estudio de seguimiento en escolares, en niños, ¿sí?, y adolescentes. Y dice, el objetivo era demostrar que la diabetes mellitus tipo 1 en escolares y adolescentes se asociaba, ¿no?, a una temprana introducción de la leche de vaca en el segundo semestre de vida. Bueno, los materiales y métodos que usaron, estudio no probabilístico de casos y controles, se incluyeron 150 participantes, 75 pacientes y 75 controles, divididos de acuerdo a la edad y el sexo, de 6 a 16 años de edad, y se consideró la diabetes mellitus como una variable independiente. Bien, los resultados. Los niños que recibieron leche entera, pasteurizada o no pasteurizada, ¿sí?, tuvieron un riesgo mayor de diabetes mellitus 1. La presencia de diabetes mellitus fue más elevada en quienes consumieron esta leche, ¿sí?, que en aquellos que recibieron fórmula. La conclusión, finalmente, del estudio dice, la introducción de la leche entera pasteurizada o no en el segundo semestre de vida incrementó 4 veces la probabilidad del desarrollo de diabetes mellitus en escolares. Bien, este es otro estudio, también sobre el riesgo de la diabetes, esta relación que se está encontrando, ¿sí? El consumo de la leche de vaca, respuesta inmune y diabetes mellitus 1. Bien, dice, la introducción de la leche de vaca y el trigo al destete en modelos animales provoca insulitis y diabetes que quizá se logre a través de la mímica molecular. Los datos en humanos son contradictorios, pero predominantemente negativos. Sepan que en realidad todas estas cosas no hay estudios concluyentes todavía. Todavía hay muchas investigaciones que se están llevando a cabo en este momento, ¿sí? Y que por otro lado sabemos que la ciencia no es neutral. Esto sépanlo, la ciencia no es neutral. Los estudios científicos, ¿sí?, hay que pagarlos, son muy caros, ¿sí? Hacer ciencia es caro y la realidad es que muchas veces las empresas que patrocinan los estudios o que pagan, ¿sí?, condicionan el estudio. Esto es una realidad, ¿sí? Hay muchos intereses, conflictos de interés que se llaman. Bien, una investigación realizada en el 2006, dice este autor, demostró que el bajo consumo de leche de vaca en Islandia, ¿sí?, quizá esté relacionado con la baja incidencia de diabetes mellitus 1, allí, a diferencia de en Finlandia, donde consumían mucha cantidad de leche, ¿sí?, y la incidencia era alta. Entonces vamos a ver que acá no solo interfiere nuestro sistema inmune, reacciona a las proteínas de la leche de vaca, también a la insulina. Esto quiero decirles, la leche es una secreción viva, es un tejido. Ahí hay hormonas, hay insulina, hay células, hay inmunoglobulinas. Entonces, no es cualquier cosa. La realidad es que cada especie, tenemos un diseño, nuestro cuerpo produce la leche para nuestra especie. Es así. Esto es así. Entonces, en este estudio, miren lo que vieron. El consumo de las proteínas de la leche de vaca trae como consecuencia una anormal e intensa respuesta inmune, humoral, IgG e IgA, ¿sí?, son las inmunoglobulinas, contra proteínas de la leche de vaca, específicamente la beta-lactoglobulina, la ceroalbúmina bovina, la beta-caseína y la insulina bovina, ¿sí?, particularmente en sujetos jóvenes, decía, con diabetes mellitus de reciente diagnóstico. Se ha encontrado que la insulina bovina también participa como otro factor ambiental capaz de estimular una respuesta inmune contra la insulina humana.
y por lo tanto inducir en el futuro la destrucción de las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, ¿sí?, en sujetos con susceptibilidad genética a desarrollar la enfermedad. Y el autor de esta investigación que leí recién es Outi Varala, ¿sí? Él, como ven, ¿sí?, es un finlandés, ¿sí?, de Helsinki. Acá podemos ver los datos de donde se publicó este estudio. Y dice, hemos demostrado que la inmunización primaria a un autoantígeno específico de las células beta, la insulina, se produce en el intestino por exposición a fórmulas de la leche de vaca que contienen insulina bovina inmunogénica. Y acá algunas diferencias les quise mostrar, ¿sí?, más importantes entre la leche de vaca y la leche humana, ¿sí?, para que veamos. Bien, las proteínas y aminoácidos son específicos para cada especie, tanto las del suero como las de la porción proteica no líquida, o sea, la caseína. La leche humana contiene menor cantidad de caseína y forma micelas pequeñas y blandas en el estómago. Esto determina el tiempo del vaciado gástrico, ¿sí? Entonces, la leche humana se vacía mucho más rápido, ¿sí? La digiere mucho más rápido el bebé. En 1 hora y media, ya está, digirió la leche. En cambio, la leche de vaca tarda 4 horas, ¿sí? Bien, por otro lado, en la leche de vaca la cantidad de caseína es mayor que de las proteínas del suero. Esto hace que la leche de vaca forme en el estómago del niño coágulos más grandes y de difícil digestión. Por lo tanto, el vaciado gástrico es más lento. La lactosa y otros oligosacáridos se encuentran en pequeña cantidad en la leche de vaca. La osmolaridad de la leche de vaca es de 350 osmoles, miliosmoles, que es alto en realidad, ¿sí? Tiene una gran cantidad de solutos. Bien, en cambio, en la leche humana es de 2,86. Esto determina una mayor carga renal, que es un gran problema esto, ¿sí? Porque así como dijimos que tiene el sistema digestivo inmaduro el niño, también los riñones, ¿sí? También su sistema urinario está inmaduro, ¿sí? En cuanto al contenido total de proteínas, la leche humana tiene 0,9 cada 100, ¿sí? Pero esto es lo que necesita el lactante, esto es lo que necesita el bebé, ¿sí? Bien, lo que cubre el requerimiento del lactante sin producirle una sobrecarga renal del nitrógeno. Bien, en la leche de vaca el contenido de proteínas es superior, tiene 3,1. Como ven, es mucho mayor, es 3 veces más prácticamente. La leche humana tiene mayor cantidad de nitrógeno no proteico que la leche de vaca. La alfa-lactoglobulina es la proteína del suero más abundante en la leche humana. En la leche de vaca solo se encuentra en trazas. Vamos a ver que hay muy poquito después en un cuadro. Bien, la beta-lactoglobulina, proteína más abundante en la leche de vaca, ha demostrado tener un gran potencial alergeno en humanos. La alfa-lactoalbúmina interviene en la síntesis de la lactosa. Recordemos que esta proteína es específica del humano. La proteína predominante en la leche de vaca es la beta-globulina bovina, específica para vacas. Esta proteína puede aparecer en el suero de mujeres. Miren qué importante esto, ¿no? Porque las embarazadas también consumen muchos lácteos, ¿sí? Entonces dice que puede aparecer en el suero de mujeres que consumen lácteos y ha demostrado tener un potencial antigénico que puede sensibilizar también al lactante. Bien, otro tema importante a tener en cuenta es la relación calcio-fósforo. Los niveles de calcio-fósforo son más bajos en la leche humana, pero la relación calcio-fósforo es mayor, que es como tiene que ser, es la ideal. Bien, que en la leche de vaca, que es 1,3. Lo que determina que los niveles plasmáticos de calcio en los recién nacidos amamantados sean mayores y que quienes se alimentan con la leche de vaca tengan riesgo de presentar hipocalcemia. Porque sí, la leche de vaca tendrá mucho calcio, pero la realidad es que nosotros no lo absorbemos. Gran parte de ese calcio se va, ¿sí? Lo perdemos en la orina, porque la realidad es que no lo podemos absorber, ¿sí? Para nosotros es muy difícil de digerirlo. Bien, la leche de vaca contiene demasiado sodio. Esto también es importante, porque eso nos va a provocar calciuria, es decir, lo que les acabo de decir, perder el calcio por la orina. La IgA es la principal inmunoglobulina de la leche humana y su concentración alcanza de 100 a 140 miligramos cada 100. La leche de vaca fresca contiene solo 3 miligramos. Los componentes bioactivos específicos de la leche humana, como moduladores del crecimiento, enzimas, hormonas,
y células como los leucocitos, ¿sí? No se encuentran en la leche de vaca ni en las fórmulas lácteas procesadas. Bien, acá en el cuadro, ¿sí? Comparación de la leche humana y la leche de vaca, tenemos, bueno, en agua más o menos están similares, energía también. Y en la lactosa vamos a ver que la leche humana tiene mucho más, porque es el único alimento que tiene que consumir el bebé, ¿sí? Ustedes saben que la OMS recomienda hasta los 6 meses lactancia exclusiva, ningún otro alimento. Entonces esta lactosa, que es el azúcar de la leche, es la energía para ese bebé. Así que no es casualidad que esté alta, es porque tiene que ser así. Bien, nitrógeno, otra cosa que hay que prestar atención. Tiene la leche humana 171 y 550 la leche de vaca. Es muchísimo más alto. Las proteínas totales, como habíamos dicho antes, 0,9 en la leche humana, 3,3 en la leche de vaca. Y la caseína, 0,25, bajito en la leche humana, y como vemos acá en la leche de vaca, 2,73. Bien, y acá las proteínas. Lactoalbúmina, ¿sí? 0,26 en la leche humana y 0,11 en la leche de vaca. La beta-lactoglobulina, que es esta proteína exclusiva, ¿sí? De la leche de vaca, ¿sí? Vamos a ver, bueno, como dije, no hay en la leche humana, pero en la leche de vaca acá está, ¿sí? Las grasas, bueno, parecido un poquito más en la leche humana. Esto también hace el perfil lipídico, ¿sí? Bien, y el calcio, miren ustedes el calcio. El calcio tiene 33 miligramos nada más en la leche humana y 125 en la leche de vaca. Como les decía, sí, la leche de vaca tiene más calcio, pero es un calcio que nosotros no lo podemos absorber. Tiene baja, ¿sí? Nivel de absorción. Y el fósforo, esta relación que les contaba antes, acá lo pueden ver, tiene 15 la leche humana y 96 la leche de vaca. Es muchísimo. Bueno, les quise poner este gráfico, lo agregué a último momento, les cuento, que es el plato, ¿sí? De la Universidad de Harvard. ¿Y por qué se los puse? Porque resulta que siempre a los nutricionistas y a los médicos nos decían que los lácteos, ¿sí? Había que consumir, no sé, 3, 4 porciones diarias mínimo. Tipo, te tenías que tomar el vaso de leche a la mañana, a la tarde, aparte el yogurcito y el quesito. Tenías que consumir eso porque si no, no había calcio. Y esta importante universidad, ¿no es cierto?, se animó a romper con eso, ¿sí? En base a estudios, y bueno, dejó de lado toda esta propaganda médica y todos estos intereses, ¿sí? Que hay alrededor, intereses económicos, y dijo que de lácteos, que los vamos a ver acá, limitar el consumo de la leche, ¿sí? Y los lácteos, que es dairy, lo vemos acá, a 1 o 2 porciones, lo bajó a la mitad, ¿sí? Se animó a decir, bueno, los puso, pero puso mucho menos. Y estamos hablando de una entidad importante, ¿no? Bien, eso básicamente era lo más importante de este plato. Pasamos. Bien, ¿y el calcio? ¿Qué hacemos con el calcio? Seguimos pensando en que si se puede obtener, la verdad es que sí, se puede obtener. Los veganos podemos tener calcio, ¿sí? Sin la leche y sin los lácteos, no hay que temer. Bien, como dijimos, los seres humanos comenzaron a consumir lácteos no hace tanto tiempo, hace unos 10.000 años aproximadamente, y a partir de la industrialización, ¿sí? Particularmente, y de la pasteurización. Cuando inventan la pasteurización, ¿sí? Bueno, se empezó a consumir en forma un poco más masiva, ¿sí? Sin embargo, el consumo de leche se generaliza posterior a la revolución industrial. La leche esterilizada, por otro lado, se desarrolla industrialmente en el año 1921. Ven que no es tanto tiempo, ¿sí? Bien, como se puede apreciar, el hecho de obtener calcio a partir de los lácteos es relativamente nuevo y básicamente es un triunfo del marketing y la publicidad. Es así, las propagandas nos vuelven locos, ¿sí? Esto es básicamente un triunfo del marketing. Bueno, y acá les elegí este gráfico, ¿sí? Para mostrarles que sí podemos obtener calcio a partir de alimentos que no sean la leche de vaca y derivados. ¿Dónde tenemos calcio? Bueno, las almendras. Las almendras contienen aproximadamente 268 miligramos de calcio, ¿sí? Cada 100 gramos. Después tenemos, por ejemplo, los higos secos, el brócoli, el sésamo. El sésamo es una semilla re poderosa. Es realmente una excelente fuente de calcio. Tiene casi 1000 miligramos
de calcio en 100 gramos. Está bien, ustedes dirán, hay que comerse 100 gramos de semillas de sésamo, pero 2 cucharadas soperas ya es un montón. Tienen muchísimo calcio, ¿sí? Y van a ver que se puede usar en un montón de preparaciones. También el tofu es otra fuente de calcio, ¿sí? El tofu normalmente se prepara con citrato de calcio, ¿sí? Entonces también lo contiene. También las legumbres contienen calcio, ¿sí? Bueno, algunos alimentos fortificados. Yo mucho no recomiendo los alimentos fortificados, les digo honestamente, es una postura. Pero bueno, se pueden usar. También contienen calcio, ¿sí? Por ejemplo, la naranja, la mandarina. ¿Quién les iba a decir esto? Pero la realidad es que sí, que tienen calcio. Hay que comerla toda entera y tiene calcio. Bien, pasa. Las hojas verdes tienen calcio, pero te adelantaste un poquito. Ahora vamos a ver que de las hojas verdes es más difícil absorberlos. Tienen una biodisponibilidad que es mucho menor porque contienen ciertos inhibidores, ¿sí? Pero vamos. Bien, obtener calcio a partir de una dieta basada en plantas es posible. También diremos que en el metabolismo del calcio, entonces, intervienen otros factores y nutrientes, que es un poco lo que estaba diciendo recién acá la señora. La actividad física, por ejemplo, promueve la formación ósea, ¿sí? Entonces, menos silla, menos pantalla en la tele, ¿sí? Y hay que salir a trotar, salir a correr, actividades de alto impacto, ¿sí? Van a favorecer que se fije el calcio al hueso. Bien, otro factor importante es la vitamina D. Esta cumple un rol fundamental en su absorción. Podemos obtener vitamina D, digamos, la mejor forma es exponiéndonos al sol. Nosotros tenemos un precursor, digamos, está preformada en nosotros, y tomando 15 minutos de sol 3 veces por semana, más o menos, vamos a obtener, digamos, vamos a poder formar nuestra propia vitamina D. Esto es así. No es necesario que consumamos otra cosa, en teoría, ¿no? Pero bueno, si no se exponen al sol, por ahí tendrán que, digamos, analizarse y por ahí consumir algún suplemento. ¿Sí? Esto puede pasar porque vivimos en oficina, encerrado, la pantalla solar, porque la dermatóloga te dice que te tenés que poner pantalla solar y eso ahí está complicado. Pero bueno, esta es la forma natural de obtenerla. Las proteínas. Una ingesta alta de proteína animal, ¿sí?, aumenta la acidez en sangre, lo que provoca una liberación de calcio por parte de los huesos. Sepan que el metabolismo de calcio es algo muy dinámico, está siempre en equilibrio, ¿sí? Y el hueso lo que hace a veces libera calcio para equilibrar el pH, ¿sí? Esto pasa, es un intercambio que se da intra y extracelular. Las dietas ricas en vegetales y frutas son las menos ácidas, ¿sí? Son las más alcalinas, por eso, digamos, en ese sentido los veganos tenemos protección. Bien, factores importantes en la absorción del calcio. El ejercicio físico, como dije, mantener un peso saludable, ¿sí? Estar obeso, la realidad es que el tejido graso no permite que se absorba bien el calcio, ¿sí? Secuestra parte de la vitamina D. Bien, consumir suficientes frutas y vegetales. Esto permite que la sangre esté alcalina y aparte te aporta, por ejemplo, vitamina K, que también tiene un rol importante, magnesio, potasio y vitamina C. Bien, la industria láctea ha conseguido que un alimento no consumido durante millones de años de evolución ahora sea imprescindible. Esto lo dijo Lucía Redondo Cuevas. Es una nutricionista española que si la googlean van a encontrar un artículo de ella muy interesante que se llama La otra cara de la leche. Los factores que limitan la absorción del calcio. La deficiencia de vitamina D, los fosfatos, los fitatos, los oxalatos presentes en vegetales, como la espinaca, acá lo que me preguntaba la señora, de los vegetales verdes, los cereales integrales y los frutos secos, ¿sí? Es importante activar las semillas y frutos secos, el remojo de las legumbres y la germinación, ¿sí? Esto va a disminuir, ¿sí?, la carga de fitatos, Bien, la inadecuada relación calcio-fósforo siendo la correcta 2:1, ¿sí? El consumo alto de cafeína, esto provoca calciuria también, así que es importante, digamos, no pasarnos de una taza, 2 ponele por día. Bien, y el consumo alto de sodio, esto digamos también produce calciuria. Bien, el calcio, ¿dónde se absorbe? A nivel intestinal, principalmente en ilion y en yeyuno. El resto del calcio se excreta, ¿sí? Sepan que aunque consumamos un montón, el cuerpo utiliza una cantidad, el resto la excreta.
La secreción de calcio a la luz intestinal es un proceso no regulado y constante, mientras que la absorción neta está regulada por la vitamina D. Este mecanismo tiene capacidad adaptativa, ya que aumenta miren qué inteligente el cuerpo, ¿no? Aumenta en crecimiento, en embarazo, en lactancia y en una dieta baja en calcio, ¿sí? Sin embargo, la habilidad de responder a las bajas ingestas de calcio es limitada, así que tampoco se la jueguen con esto. Bien, las recomendaciones actuales de calcio están sobreestimadas, están muy por encima porque se dan básicamente para omnívoros que consumen todo tipo de productos, ¿sí? Pero la realidad es que la recomendación de calcio es 1000, ¿sí? Es 1000 miligramos y 1200 para las mujeres mayores a 50 años, ¿sí? En menopausia probablemente, ¿no? Bien, aunque los productos lácteos son ampliamente publicitados como fuentes de calcio, una serie de alimentos a base de planta también contienen una buena cantidad de calcio. ¿Qué es la biodisponibilidad? Un poco este concepto que recién lo tocábamos así rapidito. La biodisponibilidad de un nutriente se refiere a la cantidad que va a ser absorbida y utilizada por el cuerpo. Los factores que inhiben su absorción, como dijimos, oxalatos, fitatos y fosfatos. Esto grábenselo. Bien, y evitar el consumo de productos industrializados es importante porque tienen fosfato inorgánico y aparte grandes cantidades de sal, que ¿no? Estos fosfatos lo que van a hacer es formar complejos insolubles, ¿sí? Entonces no nos permiten absorber el calcio. Y aparte la sal, la calciuria que hablábamos recién. Pasa. La Coca-Cola, todas las gaseosas, mejor evitarlas. Bien. Y este cuadrito, acá vemos lo de la biodisponibilidad, rapidito, las espinacas, hojas de remolacha, ¿sí? Esto que me preguntaba la señora, vemos que tiene una biodisponibilidad muy baja, 5%. Así que, por más que contengan calcio, no los absorbemos bien. Por otro lado, tenemos el kale, el repollo chino y el nabo, hojas de mostaza también, ¿sí? Están acá, tienen baja cantidad de oxalatos, y se pueden absorber un 50 hasta un 60%, les diría. Esto es muy importante, ¿sí? Y el kale, por suerte, está de moda, es muy rico, se lo pueden tomar en un batido, lo pueden comer en una ensalada, en un montón de cosas. El tofu, ¿sí? Acá tiene 201 miligramos de calcio, ¿sí? Cada 100. Yo a mis pacientes les recomiendo que lo dividan al bloque de tofu en 3. Y ese tercio es la porción. Esa porción que pesa 116 gramos tiene 233 miligramos de calcio. Muy interesante. Y este se absorbe en un 30%. Después tenemos los porotos blancos, las almendras, el sésamo, las semillas de sésamo que tienen muchísimo calcio, como les decía antes, casi 1000, ¿sí? Los higos secos y la naranja se absorben en menor proporción, un 20%, como vemos, ¿sí? Pero bueno, aportan y haciendo todo esto del remojo, la germinación, cambiarle el agua, van a ver que aumenta un montón la disponibilidad. Pasamos. Bien, algunos alimentos vegetales que contienen aproximadamente la misma cantidad de calcio que una taza de leche de vaca. Bien, por ejemplo, el bok choy, 170 gramos. El brócoli, 160 gramos, que es muy poquito, es un pedacito de brócoli. El repollo chino, 90 gramos. El kale, 64 gramos. El tofu firme, un pedacito, 50 gramos. Igual comemos mucho más de 50 gramos. Porotos de soja, 3/4 de taza. La pasta de almendra, preparada con la almendra, ¿sí? Procesada, 2 cucharadas soperas. Los porotos blancos, 220 gramos. Y las semillas de sésamo, 1 cucharada, ya tienen prácticamente los 96 miligramos de calcio. Consumiendo 2, digamos, tenés 200 miligramos de calcio. La verdad que está muy bueno y fácil de, digamos, vehiculizar en un licuado, en un jugo, en una ensalada, haciendo el gomacio. Pasamos. Bien, aspectos éticos, y esto es muy importante porque estamos en el Veg Fest y creo yo acá muchos estamos interesados en este aspecto. A la mayoría de las vacas lecheras se las mantiene en grandes unidades de engorde, en donde viven hacinadas en una capa de barro y de heces de varios centímetros de profundidad. Esto causa graves problemas en sus patas y pezuñas y las vuelve incapaces de mantenerse en pie. Muchas no se pueden ni parar. Para mantener una alta producción de leche, a las vacas se las preña repetidamente, ¿sí? Y se las separa de sus crías, de sus terneros, justo al momento de nacer. Esto es una crueldad tremenda. No saben lo que llora ese ternero, días y días y días. Para hacer el ordeñe más fácil, miren lo que hacen.
Las colas de las vacas son amputadas porque las atan con unas bandas elásticas y las terminan amputando, ¿sí? Se infectan, ellas no pueden espantarse las moscas, es terrible. Las vacas llegan a tener grandes heridas abiertas en sus ubres, ¿sí? En el útero, tienen prolapso de útero, infecciones con pus y articulaciones inflamadas. Esta información está en PETA, ¿sí? Esta organización que protege animales. Pasamos. Bien, esto un poquito para graficar lo que es el maltrato animal. Son tratados como cosas, la industria las trata como si fueran cosas. Bien, las leches vegetales es una opción saludable para todos. Leches en realidad no es leches, son bebidas vegetales. El Código Alimentario no nos deja decirles leches. Nosotros les llamamos así por su parecido blanquecino, digamos, y porque vienen a cumplir esa función de manera emocional, culinaria, si se quiere. Pero la realidad es que tienen un contenido, digamos, nutricional muy distinto. Bien, pasamos. Bien, esto era para mostrarles rapidito que una leche de almendras, esto fue un trabajo que hizo la Facultad de Bioquímica, de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que analizó varias muestras de leche vegetal, y quería mostrarles que tiene muy poquito calcio. La leche vegetal de almendras, tiene muy poquito calcio. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque la realidad es que cuando hacen la leche de almendras, lo importante es que se coman el bagazo. En el bagazo queda todo el calcio que contiene esa almendra, ¿sí? Hay que utilizarlo. Bien, y cada vez más hay empresas que se animan, que apuestan y están haciendo leches vegetales. Esto es evidente que la demanda está aumentando, ¿sí? Y bueno, estas son las que están disponibles ahora en el mercado. Bien, esto es cómo hacer una leche, que hay que dejarla en remojo, al día siguiente descartar ese agua donde quedan todos los inhibidores, ¿sí? Bueno, la vamos a licuar y vamos a colarla. Bueno, estas son las referencias bibliográficas. Bueno, muchas gracias. Estos son, digamos, mi fanpage, Alimentación Consciente, @nutricioneva. Y también me van a encontrar en Instagram, @nutricioneva. Y este es mi sitio web. También tengo página web. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la confianza.